privilegio y a la vez un gran compromiso, porque hablar de la palabra de Dios no es una conferencia, no es un discurso, es la palabra de Dios, que viene de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad y que el Señor usa a quien Él quiere por su misericordia para llevar un mensaje a los corazones que ya Él sabe y que ha preparado y que necesita escuchar una palabra de parte de Él. Así que le damos las gracias al Señor por la oportunidad y a la iglesia, gloria a Dios. Y quiero, mis amados, que me acompañen a leer en la carta de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y me acompañen con un amén cuando lo tengan. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Y arraigarse. Aquí vamos a enfocarnos mucho en lo que es el versículo 7, sobre arraigarse, sobre edificado. Y quise investigar qué es arraigarse. Dice que en el pensamiento hebreo la idea de echar raíces se expresa con el verbo sharash, que significa echar raíces, afirmarse profundamente o quedar establecido. Antes de continuar, quiero bendecir la comunidad que nos sigue desde las redes, que se van a unir. Sean más que bendecidos, que el Espíritu Santo de Dios ministre sus corazones y les conforte en el nombre de Jesús. Y dice que arraigarse es como quedar establecido. Entonces la imagen describe algo que no permanece en la superficie, sino que penetra hasta encontrar firmeza, alimento y estabilidad. Entonces en Colosenses 2, 7, escrito originalmente en griego, Pablo usa la palabra erizomenoi. Aquí vamos a aprender hasta griego, que significa habiendo sido arraigados. Es una acción realizada en el creyente. Cristo es la tierra firme donde nuestras raíces reciben vida, fuerza y estabilidad. Por tanto, estar arraigados en Cristo significa permanecer unidos a Él de manera profunda, constante y permanente. De modo que ninguna prueba, vientos de doctrina o dificultad pueda arrancarnos de la fe. Gloria a Dios. Y dicho esto, le vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema raíces profundas para tiempos difíciles. Aleluya. Raíces profundas para tiempos difíciles. Gloria a Dios. Y me llamó mucho la atención el bambú japonés. No sé si ustedes conocen el bambú japonés. Creo que en el Jardín Botánico en República Dominicana hay como un área que tiene mucho bambú japonés. Es bien bonito. Y el bambú japonés es una planta que puede alcanzar los 40 metros de altura. Está diseñada para soportar los fuertes vientos y las tempestades. Pero lo más sorprendente de ella es el tiempo que tarda en crecer. ¿Alguien aquí sabe qué tiempo tarda en crecer? Solo levánteme la mano. Bueno, perfecto. Entonces resulta que esa impresionante planta tarda aproximadamente 7 años para poder salir a la superficie y dejarse ver. Entonces, durante todo ese tiempo, las raíces se van desarrollando en lo oculto, en lo secreto. Va profundizando a lo profundo y a lo ancho. Y luego en el 7º año es que empieza a salir el primer brote de esta planta. Imagínese alguien, quizá como la mayoría y como yo antes de investigarlo, no sabe
que el bambú dura tanto tiempo en salir a la superficie, dirá, pero ya eso se perdió, se murió, no ha salido. Sin embargo, está haciendo todo un trabajo en lo oculto ahí, arraigándose, cimentándose, profundizando, para luego, cuando empieza a salir el primer brote a la superficie, dice que a partir de ahí, su crecimiento es sorprendente, llegando a alcanzar hasta 1 metro de longitud por día. Y en tan solo 6 semanas llega a medir 30 metros. O sea, dura 7 años para salir a la superficie. Sí, alcanza 1 metro por día y en 6 semanas hasta 30 metros. Sorprendente, rápido, crece, pero todo un proceso. Fue todo un proceso en lo oculto, en lo secreto. Y lo bueno de esta planta, que tiene muchos beneficios: conserva y protege el medio ambiente, genera grandes cantidades de oxígeno, retiene el agua y sirve para reforestar los bosques. Es una planta renovable, o sea que desde de una misma caña de bambú surgen nuevos brotes, se reproduce. Por lo que aunque se pode, nunca muere. ¡Ay, santo! Puede seguir brotando alrededor de 1 centenar de años. O sea que es duradera, es resistente y se reproduce. Gloria a Dios. Entonces, al igual que el bambú, es muy importante arraigarnos. Es muy importante tener raíces firmes, que nosotros podamos resistir los vientos, las tempestades. El ser humano, de una u otra manera, sufre tormentas. Al ser humano, de cualquier forma, va a tener alguna dificultad en su vida. De hecho, hay muchos que hemos tenido dificultades que creemos que vamos a salir volando, que vamos a ser arrancados. Pero, sin embargo, a veces esas situaciones difíciles nos hacen pensar de que ya estamos perdidos, de que ya no hay salida, de que no vamos a poder continuar, que ya no tenemos las fuerzas y no vamos a poder resistir. Pero dependiendo qué tan fuerte sea nuestra fe, o mejor dicho, en quién está nuestra fe, va a depender, porque ahí se van a ver los resultados. ¿Qué tan profunda estaban mis raíces? Y no me refiero a que nosotros tardemos tantos años en producir frutos o en salir a la superficie, no me refiero a eso, sino que podemos alimentarnos en secreto, en intimidad con el Señor. Y que cuando nosotros entonces podamos salir al campo de batalla, estemos firmes y podamos resistir cualquier tormenta que quiera arrancarnos. Pero ya estamos alimentados en lo secreto, ya nos fortalecimos, leímos la palabra, estamos creciendo bien fuertes, bien arraigados. Cuando salimos de ese campo de batalla, que son muchas las batallas que el cristiano enfrenta, todos sabemos que son muchas las batallas que tenemos como cristianos. Pero si estamos bien alimentados, si nuestra fe está bien fortalecida, vamos a estar preparados para resistir lo que venga, en el nombre de Jesús. Entonces, pero quiero como darle un panorama y llevarlo al contexto de esta carta de Colosenses. ¿Por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de Colosas? Y vemos el capítulo 1, el 2 y sigue el 3. Por la misma línea va todo. Pero sin embargo, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? Pues resulta que había aparecido una mezcla de doctrinas peligrosas. Y no solo era un error doctrinal, como que algo que se inculcó, no. Era una combinación de ideas. Por ejemplo, algunos creían que la sabiduría humana llevaba un conocimiento superior. Otros enseñaban que era necesario guardar ciertas leyes, ciertas comidas, fiestas y rituales para agradar a Dios. Otros creían y promovían la adoración de ángeles y la búsqueda de experiencias espirituales especiales, cosas místicas. Y otros creían que cuando castigaban el cuerpo se volverían más santos.
Entonces, ¿le parece conocido este panorama? Muy conocido. De hecho, yo dije, wow, pero Pablo como que no les está escribiendo a nosotros en este tiempo. Pablo nos está mandando esta carta a nosotros en este tiempo porque son las mismas situaciones que están ocurriendo en la actualidad. Aleluya. Pero, ¿qué era lo que le preocupaba a Pablo realmente? Y lo podemos ver al inicio del capítulo 2. Él dice, yo no ceso de orar. Estoy orando constantemente por ustedes porque realmente yo sé que ustedes han recibido al Señor, están firmes, ya conocen, pero estoy preocupado. Estoy preocupado por todas esas cosas que hay alrededor y que se pueden infiltrar dentro de la iglesia y pueden alterar lo que ya ustedes han recibido y han creído. Entonces, tengo que advertirle. Y eso es lo que hace Pablo, les advierte. Pero lo que más le preocupaba a Pablo es que todas esas ideas tenían un mismo problema. Y es que quitaban a Cristo del centro. Quitaban a Cristo del centro. Y si vemos toda la carta de Colosenses, está hablando básicamente de la suficiencia de Cristo, de que Cristo es suficiente. Gloria a Dios. Entonces nosotros no necesitamos algo más. Nosotros no necesitamos nadie más, porque Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. Y nosotros, dice él, si ustedes ya han recibido a Cristo, si ya ustedes lo han conocido, pues vivan conforme a Él. Vivan conforme a Él. ¿Por qué algo más? ¿Por qué alguien más? Vivan conforme a Cristo. No basta con comenzar bien. Es bueno comenzar bien, pero no basta. Hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que permanecer. Entonces, en estos dos versículos que yo dije, no, pero estos dos versículos es lo que marca la iglesia, es lo que todo cristiano debería de vivir, de conocer, de hacer, porque en esos dos versículos hay tanta profundidad y tanta enseñanza para todas las áreas de nuestra vida como cristianos. Y él hace como este contraste y empieza diciendo en el versículo 7, arraigados y sobreedificados. Entonces, cuando él habla de arraigados, está hablando de un árbol que tiene raíces profundas, que está sembrado, que está plantado y que tiene vida. Pero dice sobreedificado, cambia automáticamente. Una edificación no tiene vida, pero requiere un fundamento firme y requiere un fundamento sólido en el cual necesita construirse para luego no caer. Lo que saben de construcción, bueno, los pocos que yo sé he oído que si por ejemplo una edificación es muy alta, le tienen que hacer una buena zapata, un buen fundamento. Entonces, eso es el contraste que Pablo está haciendo aquí del árbol y de una edificación. Y por ejemplo, un árbol primero desarrolla raíces, luego produce frutos. Y aunque sus raíces no son visibles, pero estas sostienen toda la vida del árbol. No son visibles, pero están en lo profundo, están cimentadas, se están alimentando. Y eso es lo que produce toda la vida del árbol. Gloria a Dios. Y el árbol no corre detrás del agua. El árbol no corre detrás del agua, sino que permanece ahí donde ha sido plantado. Permanece ahí firme y se alimenta. Y vive y da fruto ahí donde ha sido plantado. Entonces, eso es lo que ocurre con la vida del creyente. La vida del creyente. Y nos lo dice el Salmos 1 y Jeremías 17. Tú serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da tu fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Estamos cimentados en esa fuente de agua viva que brota y que nos da vida, que nuestras hojas no van a caer, que vamos a dar fruto a su tiempo y todo lo que haga prosperará. Pero porque ha permanecido donde ha sido plantado. Aleluya. Entonces nos vamos allá.
un cambio, sobreedificado, como una casa. Entonces, la casa requiere un fundamento sólido, ¿verdad? Porque vienen columnas y las plantas y todo eso. Y toda la vida espiritual nosotros debemos construirla sobre Él, como nos habla Efesios, que Él es el fundamento sólido, Él es nuestro fundamento, Cristo es el fundamento. Entonces, si ahora, sigue diciendo el versículo, habiendo nosotros recibido a Cristo, hemos de andar en Él. Pero ¿cómo andamos en Él? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo caminamos en Él? Ok, ya yo lo recibí, yo lo conozco. ¿Cómo ando? ¿Cómo sigo a Cristo? Pues estando arraigados, estando arraigados, recibiendo nuestra vida de Él como lo hace un árbol y siendo edificados sobre Él como lo hace una casa o un edificio, con nuestra fe siempre apoyada en Él, descansando sobre Él. Y eso se refiere a que nosotros debemos poner toda nuestra dedicación, todo nuestro esfuerzo personal, toda la construcción de nuestra vida sobre Él, que es el fundamento sólido, que es el fundamento firme, del cual no vamos a ser movidos. Y ahora me llega a la mente una parábola que Jesús contó en Mateo, de los 2 cimientos. Dice, el hombre prudente es similar, es similar a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vino viento, tempestades, pero la casa no fue movida. Pero el que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como el hombre necio, que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las tempestades y las tormentas, ¿qué pasó? Hubo una ruina. Entonces tenemos que ser sabios. Tenemos que ser entendidos y saber dónde vamos a construir, dónde nos vamos a cimentar, dónde nos vamos a formalizar. Entonces, para nosotros poder tener una buena relación con Dios, necesitamos esforzarnos por sacar de nosotros esa vieja naturaleza pecaminosa. Tenemos que esforzarnos por sacar de nosotros esos malos hábitos que lo que hacen es que nos apartan del Señor. Y entonces nosotros trabajar para integrar en nuestras vidas nuevos hábitos, cosas de la vida, de vida, de bondad. Y por eso en Colosenses, ahí mismo, por el capítulo 3, versículo 5 y el versículo 12 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el versículo 12 te dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya. Hay que ser intencionales y tomar decisiones por nosotros, quitar lo que sabemos que a Dios no le agrada, porque lo sabemos. Pero ay, es que se me hace difícil. Es que soy débil. Esta carne, Dios le dio la autoridad para que usted someta su carne. No es fácil, pero tenemos la autoridad del Espíritu Santo para buscar las cosas del Espíritu y dejar esa naturaleza pecaminosa que nos va a impedir ir al cielo. Nos va a impedir ir al cielo y nos la estamos jugando. Yo estaba tratando con mi corazón hace unos días de esto. Nosotros no las estamos jugando. Cristo está ahí de llegar. Y nos estamos entreteniendo con tonterías. No deje que le sorprenda ese momento. Preparémonos, seamos fuertes, seamos valientes. Y quitemos de nosotros lo que sabemos que a Dios no le agrada. Porque Él quiere que nos salvemos. Pero es algo que nosotros es que vamos a hacer, que vamos a decidir. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que más le cuesta en la vida cristiana es el ser constante. Constante en nuestra devoción con Dios. Constante en leer la palabra.
constante en la oración, constante en congregarnos. Nos cuesta. Porque es que nuestra carne no anhela nada de lo que el Espíritu quiere. Es una batalla. Entonces, la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos de ser firmes y constantes en sus caminos. Que debemos seguir creciendo en la obra del Señor, aún en las peores situaciones de nuestra vida. Firmes, constantes en la obra del Señor. Entonces los seres humanos, nosotros nos desanimamos fácilmente. Nos desanimamos fácilmente. Si voy a hacer algo y no me salió como yo quería, ya me desanimo y no quiero seguir. Empezamos muy bien, con mucha emoción y todo muy bien, pero de repente empezamos con una dejadez. Y después, y ahorita, y es normal, pero la Biblia habla en Santiago, capítulo 1, versículo 8, de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ahí mismo en Santiago, capítulo 4, versículo 8 también le dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen su corazón. O sea que te está diciendo, eso es pecado, a Dios no le agrada, esa inconstancia, ese sí, ese no, hoy tengo ánimo, mañana no. Hay que purificar nuestro corazón. Gloria a Dios, porque el doble ánimo es pecado. Es pecado. Y créame a mí que me costó. Todavía a veces lucho con eso, pero me costó. Porque a veces tenía mucho ánimo para las cosas y de repente como que, ok, las excusas que uno mismo se inventa. Pero hay que ser intencionales con las cosas que uno decide hacer para el Señor. Y aunque no tenga deseo de orar, yo voy a orar. Y aunque no tenga deseo de leer la Biblia, yo voy a leer la Biblia. Y aunque no tenga deseo de ir a la iglesia, yo voy para la iglesia. Gloria a Dios. Y el resultado, y aunque no quiera amar a mi hermano, tengo que amarlo. Porque la Biblia me lo dice. Y el resultado va a ser diferente. Créame que ya el Señor ve tu intención y Él te da la fuerza y te ayuda. Y tú continúa y continúa. Nosotros no podemos ser edificados en Cristo o crecer en Él a menos que estemos primero arraigados en Él o fundamentados sobre Él. Una vez que esto ocurre, entonces nos aferramos en la fe y vivimos conforme a lo que creemos. Vivimos conforme a lo que ya hemos recibido y creemos. El ser humano camina por lo que cree, camina por la convicción que tiene. Una persona de fe no va a hablar como un derrotado. Una persona de fe no va a caminar como un derrotado. Una persona que tiene fe no se va a mover como un derrotado. Usted va a mostrar la fe que usted tiene, lo que usted ha creído, es con sus acciones, con su vida, con su actitud, con su lenguaje, como usted habla, como usted se mueve. Ahí es que se ve si usted tiene fe o no. No es que yo tengo fe, no es que yo creo en Dios. Creo en Dios y me quedo acostado en mi casa. No hago nada, llorando, lamentándome por lo que me está pasando. Confío en ti, Señor, pero no me muevo, no camino creyendo de que una oportunidad tú vas a abrir. Aunque no vea algo, tú vas a hacer. O cuando estoy hablando digo, no, eso no va a funcionar. No, suelta eso. Eso no es un lenguaje de fe, es un lenguaje de derrota. El que tiene fe y sabe quién es Dios y ha conocido a Dios, dice, cree y camina que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Camina que el Señor va abriendo camino por delante. Y no importa los gigantes que se presenten delante de ti, el Señor es que va a vencer. No eres tú, no soy yo. ¿Quiénes somos nosotros? Pero Dios lo es todo. Dios lo es todo. Y tenemos el ejemplo de David. David, un muchachito. Está este gigante desafiando a los filisteos, a los israelitas. Y todo el mundo con miedo. Y viene David y dice, ¿qué es lo que le está pasando a este incircunciso? Yo voy para allá. ¿Y qué fue lo que David le dijo? Mira, tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque David sabía en quién había creído. Él sabía en quién estaba arraigado. Y entonces él actuó, no se quedó ahí, actuó, caminó, accionó y tiró, ¿verdad? Y el Espíritu Santo llevó esa piedra justo ahí en la frente y ahí cayó ese gigante. Humanamente eso era imposible. Humanamente eso era imposible. No había manera humana de que a ese gigante alguien lo pudiera vencer. Ni siquiera los guerreros de Saúl. Pero cuando tú sabes en quién tú has creído, sobre quién tú estás fundamentado, tú dices, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no enfocó su mirada en gigante. Él enfocó su mirada allá, a donde él había creído y había confiado. Y Dios le dio la victoria. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos tener una fe estática. La fe es acción. La fe es movimiento. Es como que yo voy por ese vacío, yo tiro el pie, pero yo sé que hay una mano que me va a sostener, que no me va a dejar caer. Eso es fe. Que aunque yo no vea el trayecto, que aunque yo no vea todo el panorama, yo decido creer. Porque si Él me mandó por ahí, Él me va a sostener por ahí. Si Él me dijo camina por ahí, lo que sea que esté ahí, Él lo va a quitar. En el nombre de Jesús. No somos locos, como dice uno. Creemos en el Dios Todopoderoso. Y esto no es un mensaje motivacional. Esto lo dice la palabra. Con ejemplos vivos y claros. Hay que tener fe. Y debemos creer. No cosas materiales. Tengo fe del carro, de esto. Está bien, hay que tener fe y Dios te provee. Pero hay que tener fe para las cosas que tú te vas a trazar en tu vida. Tu salvación, tu purificación. Las cosas que tú entiendes que con eso tú vas a impactar vidas para el Señor. Que con eso tú vas a traer personas a creer y a afirmar más su confianza en Dios. Dios te va a respaldar cuando es así. Entonces en la Biblia hay muchos ejemplos. Muchos ejemplos de personas que decidieron arraigar y de que decidieron cimentar su confianza en Dios. Empecemos con Daniel. Daniel, un joven esclavo llevado, ¿verdad? Ustedes saben, a Babilonia. Estaba ahí sirviendo en el palacio. Sin embargo, Daniel dice 1:8. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué hizo él? Propuso. O sea, él decidió en su corazón no contaminarse. Y a pesar de que le pusieron trampa, Dios lo puso por prominencia. Y aun cuando estuvo en el foso de los leones, Dios cerró la boca de los leones y no permitió que nada le pasara. Pero él sabía en quién había confiado y siguió firme en eso, firme en lo que creyó. ¿Y qué decimos de José? José pasó de todo. Rechazo, esclavitud, humillación, fue hasta la cárcel. Sin embargo, él sabía, en Génesis 45:5, dice a sus hermanos, no se preocupen. Estoy parafraseando. No se preocupen ni se enojen. Dios permitió todo eso y estoy aquí para salvar vidas. Él supo el propósito por el cual él había pasado tantas cosas dolorosas. Y se cumplió. La gloria de Dios fue sobre ellos. Pero ¿qué decimos de Job? Job, de tenerlo todo mucho, a no tener nada. Incluso hasta su salud la perdió. Porque le cayó una sarna, una lepra que estaba mal. Sin embargo, ¿qué dice él al final? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. ¿Y qué dice en una parte? Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Eso es fe.
Eso es saber en quién tú has creído, que incluso aunque yo me vuelva polvo, aunque yo me deshaga, Él me va a levantar. Él sabía, Él supo quién creyó. ¿Y qué dice el capítulo de Job? Creo que el 42. Jehová le restituyó el doble de todo lo que tenía. Dice que su postrel estado pasó a ser mejor que el primero. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros decidimos permanecer firmes, permanecer cimentados en Él. Que lo que sea que tú pierdas, que lo que sea que pase en tu vida por causa de serle fiel a Él, Él te lo va a reponer. Y aún mayor. ¿Y qué decimos de Pablo? El mismo que escribió la carta a los Colosenses. Pablo, ay. Pablo lo apedrearon, lo dejaron por muerto muchísimas veces. Y le decían, Pablo, no vaya para allá, que te están esperando, te quieren matar. ¿A dónde es para allá? Ok, para allá que voy. ¿A dónde es que me están esperando? Para allá es que voy. Eso es fe. Eso es saber en quién tú has creído, que incluso tú saber ese valor, o sea, eso que tú has recibido, te hace incluso estar dispuesto a dar tu propia vida por eso. Incluso a entregar tu vida por eso, por lo que tú has creído, por lo que tú has recibido. Los apóstoles que caminaron con Jesús, ¿por qué? Yo me pregunto, y cuando estaba ahí sentada orando, vino eso a mi mente. Y me pregunto, ¿por qué ellos estuvieron dispuestos incluso a dar su vida? ¡Wow! Dejaron su familia, dejaron todo y ellos lo siguieron. Y después que Jesús ya ascendió, que ellos fueron perseguidos y todo, ellos nunca dejaron de predicar la palabra. Siguieron ahí y murieron de manera trágica la mayoría de ellos. ¿Por qué? Y tú dices, es que lo que ellos recibieron, lo que ellos aprendieron era algo demasiado grande, era algo mayor, era algo superior. Y ellos decidieron caminar en base a eso, porque sabían que había una esperanza que lo estaba reservada para ellos. Aleluya. Y nosotros también hemos recibido. Dice, bendito sea. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es una herencia que tenemos reservada, que no caduca, que no pasa, que no se agota, que está ahí para cada uno de nosotros. Lo que hayamos decidido permanecer arraigados y estar edificados sobre Cristo. Y es que nosotros debemos confirmar nuestra fe cada día, como dice ahí el versículo 7, dice, confirmados en la fe. Confirma tu fe cada día. ¿Cómo tú confirmas tu fe? Como les he dicho, caminando en fe, actuando en fe, viviendo por fe. Y que todo lo que tú hagas, cada decisión, cada paso, todo lo que tú vayas a hacer, sea en fe. Pero no en una fe, en un trabajo, no en una fe en aquello, en aquel, no. Porque la fe por sí misma no hace nada. Es en quién tú pones tu fe. Porque nosotros como humanos no producimos fe. Nosotros no producimos fe. Nosotros tenemos nuestra fe en Cristo y Él es que la produce en nosotros. La ponemos en Él, pero Él es que la produce en nosotros y caminamos por eso que hemos visto, por eso que hemos recibido. Porque si ustedes no conocen de Jesús, ¿cómo van a confiar en Él? ¿Cómo van a tener fe en Él? No, Él la produce y la medida que lo conocemos a Él, que crecemos en Él, que tenemos devoción por Él, que tenemos una intimidad con Él,
entonces esa fe va creciendo, esa fe va aumentando. Pero porque mientras más tú lo conoces, más tú confías. Mientras más tú lo conoces, más tú lo amas. Mientras más tú lo conoces, tú dices, es que no hay nada en este mundo que pueda a mí impedirme lo que ya Dios determinó de mí. Nada. Porque es que Él está por encima de todo. Wow, santo eres Dios. Aleluya. La vida cristiana es hermosa, es maravillosa. Ser cristiano, mire, ser cristiano es lo mejor que hay. Si usted todavía no lo es, pruébelo, experiméntelo, porque es muy hermoso ser cristiano. No es lo mismo tú afrontar todas las situaciones de este mundo solo, sin esperanza, a cuando tú le enfrentas con alguien que tú sabes que está ahí todo el tiempo caminando contigo y que no te va a dejar, y que no te va a desamparar y que va a renovar tus fuerzas cuando no tengas ninguna y que te va a ir llenando y llenando según sean tus necesidades para lograr el propósito que Él ya ha diseñado para nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero es sacrificial. No es color de rosa. La vida cristiana lleva un proceso de crecimiento, un proceso de moldeamiento, un proceso de cambio constante. Por eso es que nosotros como cristianos debemos estar vigilantes, debemos estar pendientes, debemos examinarnos cada día y decir como dice el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios. Mira, escudriña ahí en lo profundo, Padre. Ve a ver, chequea allá en lo más profundo. Si hay algo ahí que es pecado, si hay algo ahí que no está bien, quítalo, sácalo de raíz, Señor, porque yo quiero que tú me guíes por el camino eterno. Guíame por el camino eterno, porque yo no me quiero perder. Lo que sea que esté ahí, raíz de amargura, rencor, resentimiento, heridas que hayan causado en mi vida, lo que sea que haya ahí, Padre, sácalo de raíz. Porque yo quiero que tú me guíes por el camino eterno. Debemos, como cristianos, serle fiel en todo momento. Vivir por ello, vigilarnos. Si hay algo que se está metiendo en nosotros, que vemos que no es de Dios, que no es agradable, que inquieta nuestro espíritu, bloquéalo. Sácalo de tu vida. Porque si lo dejas, te va a hacer un caos. Y puede llegar el momento que no lo puedas controlar. Y eso te va a dominar. Hay que ser sabios y hay que ser entendidos de vigilarnos. Y si hay algo que no va bien, hay que sacarlo y decirle, Señor, ayúdame. Es difícil para mí, pero tú me puedes ayudar. Y si tú sabes, y si tú me estás inquietando en que eso está mal, es porque está mal. Hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Entonces, el versículo finaliza. Vámonos al versículo 7 de Colosenses 2, que ahí es que estamos, Colosenses 2, 6 y 7. El versículo finaliza, dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y me reía y le daba tantas gracias al Señor porque prácticamente toda la dirección del programa del día de hoy fue de gratitud. Fue de gratitud y le dije, gloria a Dios, gracias. Porque así finaliza este mensaje y este versículo dice, abundando en acciones de gracia. Es muy importante que nosotros como cristianos y como seres humanos vivamos agradecidos. ¿Agradecidos de qué? De todo lo que hemos recibido del Señor, que es mucho. Traer a la memoria las bondades de Dios, todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y con personas que conocemos. Esto nos ayudará en los momentos de dificultad. Porque a veces estamos en unos momentos críticos que decimos, bueno, está duro de salir de esta. Está difícil salir de esto. Pero cuando nosotros hacemos memoria y meditamos en el Señor, mire, yo les invito, mis hermanos, que aprendamos a meditar en el Señor. Cuando nosotros aprendemos a meditar en el Señor, nuestro espíritu, nuestra alma,
se vuelve un poco más ligero, menos cargado y nos fortalecemos. Y eso nos ayuda a nosotros decir, pero si Él lo hizo aquella vez, Él lo puede hacer esta vez. Pero si Él lo hizo con fulano, que oramos por eso y Dios se lo concedió, también Él lo puede hacer conmigo, que estoy orando por esto. Gloria a Dios. Entonces meditar en el Señor. Aún en esos momentos de dificultades, usted medita en las bondades de Dios. Y eso le va a ayudar a que el camino sea más ligero. Eso nos va a ayudar también en nuestro servicio con los demás. Una persona agradecida es más feliz. La ciencia lo confirma. Una persona agradecida vive más feliz. El Señor nos manda a dar gracias por todo. Por todo. Y el resultado de una fe firme, resistente al error y caracterizada por una gratitud constante. Cuando nosotros somos agradecidos, vamos a tener una fe firme. Porque le vamos, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. A los que aman a Dios, todo le ayuda para bien, incluso esta. Todas las cosas, incluso esta que quiere aplastarme. Incluso esta que me quite el ánimo, que siento a veces que no me va a dejar levantar. Incluso esta obra para bien. Porque sabe, conforme a su propósito, somos llamados. Y no importa lo que venga, su propósito se cumplirá. Y por eso todo lo que ocurre en tu vida va a ser para bien. Aunque duela. Aunque duela. Y en estos días nos visitaban unos amigos, y unos amigos cristianos, y en una conversación que teníamos, pues uno de ellos me dice esta frase, una frase que usan en los judíos, en la tradición judía, y yo dije, wow, me encantó. Y la palabra es el dayenu. El dayenu, en la tradición judía usan una expresión profunda en la celebración del Seder del Pesach o la cena de la Pascua judía. Entonces, esta es una como de las fiestas más importantes del judaísmo. Entonces, ellos cantan el dayenu. Esta palabra hebrea significa hubiera sido suficiente o nos habría bastado. Y me encantó, investigué y dije, no, lo voy a poner en el mensaje. Y el dayenu, ellos lo hacen en esta celebración cada año como una manera de agradecer a Dios por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, yo no lo voy a decir completo, pero ustedes pueden googlearlo, investigarlo. El dayenu es como ellos cantan, si solo no hubiera sacado de Egipto, hubiera sido suficiente. Dayenu. Si solo hubiera abierto el mar rojo, el mar rojo, hubiera sido suficiente. Si solo hubieras dado el maná, hubiera sido suficiente. Aleluya. Y ellos lo hacen también como una manera de que sus siguientes generaciones puedan recordar, puedan saber todo lo que Dios había hecho con el pueblo al sacarlo de Egipto hasta llevarlo a la tierra prometida. Entonces yo dije, wow, así soy yo. Wow, pero Jesús es nuestro dayenu. Jesús es mi dayenu. Jesús es mi dayenu. Él es más que suficiente. Gloria a Dios. Dice en Romanos 8:32 que si Él nos dio a su único hijo, si nos dio a su único hijo, si Él nos dio a su único hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si nos dio a su regalo más preciado, al más valorado, al más hermoso, como dice la canción de los hijos de los hombres, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¡Wow! Dayenu. Recuerde esa palabra cuando se quiera quejar o le quiera decir algo que le falta. Dayenu. Gloria a Dios.
En Cristo nosotros somos más que completos. Él es más que suficiente. Nosotros no necesitamos nada más. Nosotros no necesitamos nadie más. No es tu esposo o tu esposa que te va a hacer feliz, o el esposo que te falta que te va a dar la felicidad. No es el trabajo que tú deseas que te va a dar la felicidad. No es ni siquiera la casa que sueñas. No es ni siquiera el trabajo que anhelas o el carro que tú quieres tener. No, o que tus hijos te honren. No es esto lo que te va a dar la felicidad. Eso es bueno y es parte de las añadiduras del Señor. Pero lo que necesitamos para estar completo es Jesús. Jesús es todo. Todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él es que lo va a completar todo. Él es que lo va a llenar todo. Él es que va a llenar cada espacio de tu corazón. Él es que va a suplir cada una de las necesidades de tu ser, de tu alma. Y una vez nosotros decidimos que sea Él que nos llene, pues todo va a ir tomando su lugar alrededor. No al revés, no al revés. Él es la pieza clave, Él es la piedra angular, donde todo debe de estar cimentado, edificado. Él es el centro de todo, de toda nuestra vida. Él debe ser el centro. Por eso Él es nuestro Dayenú. Él es más que suficiente. Lo que sea que tú anhelas hoy, lo que sea que te falta hoy, lo que sea que tú sientes que necesitas, no es realmente lo que te va a hacer feliz. Es Jesús lo que va a completar eso en ti. Es Jesús que lo va a completar. Y luego de que tú dejes que Él te llene por completo, Él te va a dar todas las cosas que necesitas. Porque Él es bueno y es por su gracia y su misericordia que nos deja tener otras cosas. Pero Él es el todo completo de Dios. Jesús es el todo incluido de Dios. A la mayoría de la gente le gusta ir a los resorts todo incluido porque está todo ahí. 24 horas comida y de todo. Jesús es el todo incluido de Dios. Él es lo que necesitamos. Aleluya. Y ya para concluir, el caminar con Dios involucra lo siguiente, y es, como lo estudiamos, lo aprendimos hoy, arraigarnos en Jesús, sobre edificarnos en el fundamento que es Cristo, confirmar nuestra fe, caminando por lo que ya hemos creído. Y abundar en acciones de gracia, sabiendo que Cristo es más que suficiente para nosotros vivir agradecidos. Solo así nosotros vamos a lograr tener raíces profundas para los tiempos difíciles. Gloria a Dios. Aleluya. Acompáñenme sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Y si usted sabe que su fe está un poco tambaleante, que está débil, que necesita ser afirmada, o usted necesita enderezar sus caminos hacia Cristo, arraigarse,